Yo creo que la pandemia es de los acontecimientos que hemos vivido en este siglo el que tiene una trascendencia mayor por la conmoción que supuso a escala individual y colectiva, por la obligación que en cierto modo nos impuso de revisar nuestras categorías. Y me parece que un narrador, que alguien que se dedique a intentar contar la realidad en la que vive, no puede rehuir algo así. Yo escribí sobre ella mientras estaba aconteciendo, escribí un diario, cosa que nunca había sido capaz de hacer en mis 50 y tantos años de vida anterior. Nunca había sido capaz de sostener un diario más allá de 4 o 5 días y sin embargo aquí lo mantuve durante los primeros 2 meses del confinamiento aproximadamente. Un ejercicio que me ha sido muy útil años después para recordar algunas cosas que ya no recordaba con precisión. Después escribí una novela que, como comentamos en su momento Noemí Trujillo y yo, que lo hicimos a medias, pues no es una novela sobre la pandemia, sino una novela en la pandemia, una investigación criminal en la pandemia. No intentábamos, había una distancia temporal muy corta todavía, en el año 22, ¿no? No intentábamos hacer un análisis sosegado o profundo de la pandemia, sino casi hacer una especie de relato literario en caliente, ¿no? Tomando ese material, pero sin intentar abarcarlo todo, ¿no? Sin embargo, con 5 años en esta novela sí que he intentado hacer algo más, he intentado ir más allá de la mano de Bevilacqua y Chamorro, que además son dos personajes con los que vengo recorriendo la historia reciente de España y voy por su orden. La novela anterior acababa en la Navidad del 19, pues esta no tenía más remedio que agarrar este toro por los cuernos e intentar contarlo. Y la verdad es que en su compañía he tenido la sensación de que podía hacer lo que realmente me interesaba en este momento. Supongo que habrá ocasión para reflexionar todavía con más perspectiva, ¿no? Por un lado, no quería dejar de contar las situaciones amargas, decepcionantes en muchos sentidos, ¿no? Trágicas también. Incluso yo diría que indignantes, ¿no? que vivimos. Y algunas en aquel momento no éramos tan conscientes como somos ahora, ¿no? De hasta qué punto algunos comportamientos fueron miserables, mezquinos o directamente infames, ¿no? No quería silenciar eso, pero yo creo que la literatura no se puede hacer poniendo paños calientes o velos piadosos a la realidad. Pero creo que tenía la distancia suficiente como para, sin ocultar todo eso, lanzar una mirada que fuera un poco más allá, que fuera hacia el futuro y que fuera también hacia el futuro en términos, no sé si decir esperanzadores, o por lo menos de invitar a las personas a mantener la moral razonablemente alta, ¿no? Es verdad que hubo todos esos comportamientos, pero también es verdad que hubo mucha gente que tuvo conductas que, bueno, podemos calificar de heroísmo civil, ¿no? Y personas que tuvieron una respuesta que es inspiradora años después, y creo que también en esa experiencia traumática el que pudo y quiso reflexionar sobre su vida, sobre sus prioridades, sobre cómo estaba haciendo las cosas, también tuvo una oportunidad de mejorar. Bevilacqua y Chamorro además tienen una peculiaridad que comparten ambos, que es que son dos personas que viven solos. Eso quiere decir que no tenían convivientes en sus casas. Sí, bueno, cuando salen al trabajo, pues están con el equipo. Por cierto, el equipo, como se hizo en la realidad, un poco fragmentado, con una convivencia no como la de antes de la enfermedad. Pero bueno, cuando llegan a su casa están solos. No tienen un conviviente con quien desahogarse de los sinsabores o de las dificultades del día. Y esa situación les hace, en cierto modo, caer en la cuenta de que al final sí que tienen un conviviente, que es su compañero profesional. Es decir, se dan cuenta de que son convivientes. Hay un momento en la novela en que lo exteriorizan porque de repente deciden quitarse la mascarilla, ¿no? Es decir, si tú y yo no somos convivientes, ¿quiénes lo son? Si pasamos buena parte del día juntos y buena parte además en un coche, que es un espacio angosto, ¿no? Descubren que, aunque viven solos, al final, en cierto modo, conviven el uno con el otro. Y eso les hace recapacitar sobre cuál es el vínculo que han construido entre ambos a lo largo de mucho tiempo trabajando juntos, haciendo un trabajo tan particular como el que hacen además. Y en cierto modo esta novela, que la escribo en el 30 aniversario de la escritura de la primera, es decir, en el momento en que yo cumplo 3 décadas con estos personajes, también es un homenaje de gratitud a ellos dos. El centro de la novela son ellos y el centro de la novela es su relación.
porque en esta novela están más juntos y más horas que nunca, y además están siempre ellos dos. En otras novelas, como su equipo es más amplio, a veces se reparten el trabajo, y incluso hay alguna novela en la que están bastante poco tiempo juntos, que coinciden solo en algunas diligencias, ¿no? Aquí están juntos desde el principio hasta el final, y esa es una oportunidad para los dos de recapacitar sobre qué son el uno para el otro y también qué van a ser. No quiero destripar lo que pasa en la novela, pero hay un giro al final en esa relación que tiene que ver, en parte, con ese ejercicio de meditar acerca de lo que son, de lo que hacen y de lo que significa el uno para el otro. Yo viví el confinamiento en Illescas. Yo tengo una casa en Illescas a la que voy a trabajar a diario, y cuando vi lo que se venía encima, pues es una casa un poco más amplia que la que tengo en Getafe, y bueno, pensé que íbamos a pasar allí el tiempo que yo no pensé nunca que fueran a ser 2 semanas, sino que ya pensé que serían más. Y eso me hizo estar a la vez. Illescas está fuera de Madrid, pero está conectada con Madrid, porque buena parte de la gente que vive allí incluso trabaja en Madrid, y incluso durante la pandemia los que eran trabajadores esenciales iban y venían todos los días, ¿no? Entonces era como un ángulo distinto para contar la epidemia, y también me permitía llevar a los personajes a lo que es el espacio natural de la Guardia Civil, que son los pueblos, que es la España rural, aunque sea una España rural ya bastante urbanizada, muy próxima a la gran ciudad, y mirar eso desde otro ángulo a lo mejor menos consabido, ¿no? que el que en ese momento llenaba todas las televisiones, ¿no? Las imágenes de las ciudades, las grandes ciudades desiertas. Pero además hay otro detalle que me invitaba a escoger Illescas, que es que Illescas está muy cerca de Esquivias. En Esquivias tenía su casa la mujer de Cervantes. No es improbable que una parte del Quijote se escribiera allí, en Esquivias, a muy poco de donde yo vivo y muy poco de donde pasa la historia de la novela, y incluso la casa, si uno lee El Quijote, la descripción de la casa de Cervantes se parece bastante a la casa de la mujer de Cervantes en Esquivias, ¿no? Era una manera, al mismo tiempo, de rendir homenaje a lo que para mí es la fuente primera, no solo de la novela española o en español, sino también la fuente primera de la ficción criminal en español, ¿no? Tengo la teoría, y creo que la puedo sustentar, de que Cervantes es el primero que se acerca a una ficción criminal moderna en España, ¿no? Y lo hace no solo retratando el mundo de los criminales, el mundo del AMPA, en novelas como Rinconete y Cortadillo, como El Colegio de los Perros, o en el episodio de Los Galeotes del Quijote, que demuestra un gran conocimiento por parte de Cervantes del mundo criminal. No en vano pasó algún tiempo en prisión y, por tanto, conoció bien a los habitantes de ese entorno carcelario, sino que tiene una novela que es La Fuerza de la Sangre, donde yo creo que aparece la primera detective de la literatura española, una chica que sufre un rapto y una violación, y que es ella misma la que, a partir de los indicios que consigue reunir, desenmascara a los culpables, ¿no? Bueno, pues desde el principio, para mí, Bevilacqua y Chamorro han estado bajo la protección o bajo el amparo de Cervantes y del Quijote. Son dos personajes también quijotescos, y llevarlos a esta tierra de la Sagra, por la que tantas veces pasó el propio Miguel de Cervantes, pues era una manera de homenajearlo de paso. Durante el confinamiento yo hablaba con cierta regularidad con amigos míos, policías, sanitarios, que estaban en la calle, que estaban, se puede decir, en aquel momento parecieron al final de mal gusto los símiles bélicos, ¿no? Pero en cierto sentido lo que vivían esas personas era lo que viven los soldados en el frente, es decir, iban a un lugar de máximo peligro a exponerse. Y bueno, yo tuve la suerte o la oportunidad, y creo que fue una suerte para mí, a efectos de luego poder escribir esta historia y poder también interpretar un poco mejor lo que estaba sucediendo, de estar en contacto directo con esas personas. Y recuerdo que un día me llamó un amigo guardia civil y me dijo: mira, no te vas a creer lo que está pasando. Acabo de encontrar una persona fallecida que me ha llamado en el tercer piso de un bloque, y cuando ha venido el médico, pues he bajado para subir, para que certificara la muerte, y me ha dicho que no sube. Y me ha preguntado si había algún signo de violencia, si había... ¿no? Yo no he visto ningún signo de violencia. Hay una persona mayor, tal. Pero yo no soy médico. A lo mejor hay algo que yo no he visto. Y, bueno, y no quiso subir, ¿no? Yo tampoco he querido censurar este comportamiento, ¿no? Porque es completamente entendible. Es decir, había un momento en el que los médicos se infectaban, y se infectaron muchos y murieron, no pocos, ¿no? Es decir, si no hay una necesidad absolutamente perentoria, pues, y es razonablemente creíble que la causa sea esa, pues entiendo perfectamente por qué es humano, ¿no?
Y el hecho es que esa práctica no solo fue ese caso, luego me fue contando que había más y lo he podido comprobar con otros policías y con otros guardias civiles. Bueno, pues eso enseguida detona lo que es el argumento de la ficción, ¿no? Qué fácil sería en esta circunstancia alguien que tenga una mala idea respecto de alguien, enmascararlo en un momento en el que en algunos días en Madrid llegó a haber 500 muertos, solo en Madrid, ¿no? Claro, era una cantidad de difuntos y de cadáveres incluso imposible de gestionar para la ciudad. Pues eso me dio la idea de que podía crear ahí una ficción, ¿no? Pero claro, como comentábamos antes, no te vas a recrear solo en lo sórdido, en lo terrible, en que en medio de esa mortandad encima alguien tenga la mala idea y la crueldad, que sabemos que puede pasar porque la criatura humana es así y no lo sabemos como hipótesis. Se ha descubierto no hace mucho que un vecino de una isla canaria aprovechó para asesinar a su mujer y hacerla desaparecer y se ha averiguado 5 años después, ¿no? Es decir, lamentablemente la condición humana permite esas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues igual que hay que recordar que había médicos que tenían miedo a subir a los pisos para certificar esas muertes y es humano y comprensible, pues yo también estaba en contacto con otros médicos que estaban en UCIs con 30 personas infectadas, muriéndose la media docena todos los días y que todas las mañanas se levantaban y se iban para allá. Y recuerdo una cosa que me dijo uno de ellos que me impactó profundamente y que creo que es lo que hay que recordar, ¿no? Porque no estamos hablando de un loco o de un temerario o de un insensato. Me dijo, yo todos los días iba muerto de miedo al hospital, porque no soy un niño y porque tengo una familia y porque veía a la gente morir y porque me estaba jugándomelo todo, pero muerto de miedo y todo, iba todos los días. En la novela Bevilacqua tiene 57 años. En condiciones normales le quedan 3 para pasar a la reserva y, en principio, irse a su casa. Pero, bajo ciertas circunstancias, puede trabajar 5 años más, entre los 60 y los 65, ya en la reserva, pero en una situación especial, ¿no? Bueno, yo hasta hace poco pensaba que la cosa podía acabar a los 60, que podía quedarme, pues eso, no sé, 3 novelas más. Pero bueno, recientemente, pues viendo algunos casos que se han dado en la Guardia Civil, de gente con un perfil parecido al suyo y demás, pues se me ha ocurrido una idea que, bueno, tampoco la voy a anticipar, pero está en la novela, que me permite llegar con él hasta los 65 años. No igual, no de la misma manera, porque digamos que no, ese tipo de destinos no son iguales que los destinos plenamente operativos o plenamente activos. Pero sí que me da un recorrido por delante. Me da 8 años, me da margen suficiente como para hacer bueno, pues un número de novelas de las que ya tengo 2, 3 prácticamente en la cabeza, pero incluso me permite tener cierta incertidumbre respecto de qué es lo demás que va a vivir. Sí sé cuál va a ser el marco. El marco va a ser el de la España de estos años y las cosas que están pasando, ¿no? Él nació en el año 63, por tanto se retira en el año 2028. Pues bueno, todo lo que ha pasado entre el 2020, que es donde está ahora, más lo que pase hasta el año 2028, será el marco de las novelas siguientes, ¿no? Ya en estos 5 años tenemos bastante material y bastante interesante y vamos a ver qué nos deparan los 3 siguientes, que serán los 3 que quedan de la presidencia de Trump, si juzgamos por los primeros 2 meses, ¿no? El primer mes y medio, creo que no lleva mucho más, que son trepidantes por encima de nuestras posibilidades, pues creo que tendré mucho material para escribir novelas en el futuro con él. Pues voy a intentar ser un poquito variado, ¿eh? Voy a intentar ser un poquito variado y voy a recomendar, mira, un poco porque esté en línea con la novela. Un libro que descubrí hace unos meses y que me impactó mucho es Al este del Arbat, de una periodista polaca que se llama Hanna Kral, que recoge sus crónicas en la antigua Unión Soviética. Y me encontré un pedazo de escritora al nivel de Svetlana Alexievich, que es para mí una de las escritoras vivas más importantes, ¿no? Una periodista, pero también una narradora, una observadora, una perfiladora de personajes, de una sutileza y de una potencia y de una nitidez realmente excepcionales. Vamos, es uno de los libros que más me han impactado en los últimos tiempos.
Por ir a la novela y a la ficción criminal, quizá de los libros que he leído de ficción criminal española recientes, el que más me ha impactado con diferencia es Hierro Viejo, de Marto Pariente, que me parece que es un autor, bueno, relativamente nuevo, ya tiene algún otro libro anterior, reconocido y traducido y demás, pero que supone una voz realmente nueva, realmente poderosa, realmente con una marca de estilo, con una capacidad de atrapar la atención del lector y además con un cuidado por el lenguaje, que es algo en lo que yo creo mucho dentro de la novela de género, ¿no? Hay quien piensa que la novela de género tiene que ser más funcional, pero yo creo que la novela de género, como cualquier artefacto literario, depende dramáticamente del estilo y de la voluntad de estilo del escritor, y Marto Pariente la tiene. Luego otro libro que también me ha llamado mucho la atención últimamente se titula Quien tiene miedo muere a diario. Son las memorias de Giuseppe Ayala, que fue el fiscal que sostuvo la acusación en la vista del maxi proceso contra la mafia siciliana a finales del siglo pasado. Y es una historia estremecedora porque narra, bueno, el empeño de un grupo de servidores públicos que consiguieron finalmente no solo sentar en el banquillo a cientos de mafiosos, sino las condenas de todos, empezando por los grandes capos, Totò Riina y demás, y que tuvieron como recompensa que varios de ellos murieron asesinados, como Falcone o Borsellino, y en el caso de Giuseppe Ayala, que sobrevivió, pues no solo le reconocieron de ninguna forma, sino que lo enviaron a investigar defraudaciones de fluido eléctrico. Él dice que eso le salvó la vida, que si no, pues habría muerto como sus compañeros, ¿no? Y es un libro que remueve por dentro porque muestra la ingratitud que a veces tienen las sociedades hacia los servidores públicos que lo dan todo, ¿no? Por sus conciudadanos. Y por cerrar, pues mira, un libro que acabo de leer muy recientemente, que me parece que es una pieza más interesante en el conjunto de su obra, que lo es mucho, es Te siguen, de Belén Gopegui. Belén Gopegui es una de esas novelistas que, digamos que viniendo de la literatura general, ha hecho ciertas incursiones que pueden tener que ver con el thriller o con la ficción de algún modo relacionada con asuntos criminales o con asuntos oscuros. En este caso habla de la pérdida de la privacidad que sufrimos absolutamente todos y de cómo puede ser esos datos personales objeto de manejos criminales. Además es una novela que está te diría que al día de todo, ¿no? De la inteligencia artificial. Y creo que al margen de ser un thriller bien construido a través de una serie de personajes que se van espiando entre ellos, también es una buena forma de invitarnos a reflexionar sobre cuál es el lugar personal que queremos seguir conservando o no en este mundo donde ya prácticamente nos dan un marco de aceptación obligatoria en el que parece que tenemos que soltar y depositar nuestra vida para que hagan con ella lo que quieran.